Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 17 de junio del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre los colores. Ya habíamos platicado en la primera unidad sobre cuáles son los diferentes tipos de colores y su significado a partir de la teoría del color, esta parte psicológica en la cual podemos saber qué significa cada uno de ellos y cómo podrían llegar a impactar en la mente de las personas, los consumidores, incluso los accionistas, los propios trabajadores en la empresa, al igual que las empresas competidoras. En este caso lo vamos a ver desde un sentido un poquito más aplicado. ¿Cómo es que podemos elegir una gama de colores para nuestra organización? Ojo, cuando estamos construyendo una marca, es sumamente importante considerar todos los elementos que vamos a utilizar en ella. Ya vimos la parte del nombre como tal, ya ustedes están trabajando además en la parte del diseño de la marca. Si no lo están haciendo, lo recuerdo que tendrían que estarlo haciendo. Pero uno de los aspectos críticos a la hora de elegir o de formar esta construcción de marca tiene que ver con la elección adecuada de colores. Colores que combinen, colores que sean agradables, colores que tengan que ver con nuestra industria, colores interesantes en sentidos generales, impactantes en algunos otros. Precisamente hoy vamos a platicar un poquito de esto. Pues bueno, vamos a iniciar comentando un tema que me parece la mayoría conoce y entiende perfectamente, lo hemos visto desde chiquitos, que tiene que ver con los colores primarios. Existen tres colores que son los que se denominan mundialmente como colores primarios. Estos son el rojo, el azul y el amarillo. Son colores que los entendemos o los apreciamos desde muy pequeños. Son, digamos, de los que parte todo. Estos tres colores son los que inician todas las demás tonalidades. Entonces, teniendo los colores primarios, podemos hacer combinaciones entre ellos. Si combino el amarillo y el azul, ¿qué color me da? ¿Alguien sabe? Si combino amarillo y azul, ¿cuál es el color resultante? Verde. Y si combino el azul y el rojo, ¿qué color resulta? Morado. Perfecto, correcto, morado, púrpura. Bien, si combino amarillo y rojo, nos da naranja y demás. Esas combinaciones serían los colores secundarios, pero no son las únicas combinaciones. Podemos hacer más y más y más combinaciones entre todos ellos, hasta llegar a lo que conocemos como la rueda de color, o el círculo cromático, o la rueda cromática, o el círculo de color. En este caso le estamos llamando rueda del color. Y aquí aparecen todos los colores que podemos empezar a combinar. Ojo, en esta parte inicial les pongo solamente 12 colores, que son los 12 tonos, digamos, más sencillos de reconocer, pero que realmente debería de incluir todos los colores que se alcanzan a percibir. Decíamos, de la combinación de los colores primarios resultan los colores secundarios, y después de la combinación de los secundarios con los primarios resultan los demás tonos, en este caso otros 6 que podemos apreciar aquí, pero que no son 12 en total, son infinitos. Bien, una vez que entendemos esto, de dónde nacen los colores, qué es una rueda del color y cómo se empieza a conformar, que es a partir de los primarios, después haciendo combinaciones, ya entendemos entonces un poquito más cómo es que llegamos a elegir alguna tonalidad. Y esto es a partir de la elección dentro de uno de los puntos de una rueda de color. Hay ciertos parámetros clave para elegir a los colores. 3 parámetros en concreto. Cuando tú eliges un color, no eliges nada más uno le dice, por ejemplo, si yo les dijera color azul, vamos a regresar un poquito, si yo les dijera color azul, ¿cuál es el color azul dentro de esta rueda de color? Algunos podrían decirme que el azul se trata de este que tenemos aquí en medio, otros me podrían decir que es este otro, y otros me podrían decir que es este. ¿Quién está correcto? Los tres. Los tres están en lo correcto. ¿Por qué? Porque estos tres son colores azules. ¿Ok? No podemos decir que uno es más azul que el otro, menos azul que otro. Bueno, sí se puede.
Pero si simplemente decimos azul, el color de mi marca es azul, podrían estarse refiriendo a cualquiera de estos tres. Entonces, para evitar confusiones, es importante elegir colores en concreto. Y esos colores en concreto los elegimos a partir de, le repito, tres parámetros. El primero de esos parámetros es elegir la tonalidad que yo quiero para mi empresa. Yo quiero basarme en colores rojos, en colores azules, en colores amarillos, verdes, rosas, morados, etc. En este caso, si se fijan aquí en la imagen que estamos planteando, la tonalidad que tratamos de tomar es la roja. Aquí lo podemos apreciar. Un tono rojo es lo que quiero para mi organización en este ejemplo. ¿Okay? Pero se refiere básicamente a eso, elegir cuál tono de toda la gama cromática es el que yo quiero tomar para mi organización. Segundo parámetro, debo de revisar la saturación, el nivel de saturación de color. La saturación básicamente tiene que ver con el nivel de intensidad que tiene el color que yo estoy eligiendo. Podría ser que yo quiera un color un poquito más claro, que no esté tan saturado, es decir, que no se note tanto el color. O podría elegir un color mucho más fuerte, un color que efectivamente muestre el color tal como yo lo quiero. Si yo quiero un color que se note más, un color más intenso, me iría un poquito más hacia la orilla. Si quiero un color o un tono un poquito más, vamos a decir, claro, o que no se alcanza a percibir tanto la tonalidad, pues entonces me iría mucho más hacia el centro. ¿Ok? ¿Por qué? Si se fijan, como podemos apreciar en esta forma de representarlo, en el centro estamos hablando de un rojo tan claro que prácticamente llega a blanco. Y en las orillas nos vamos a un rojo cada vez más intenso. Entonces tenemos tonalidad, tenemos saturación y después tenemos uno similar que se llama brillo. Y el brillo nos indica qué tan claro o qué tan oscuro es el color que estamos eligiendo. Se parece al punto anterior, pero en este caso estamos hablando de qué tan oscuro o claro o blanco sería la tonalidad. Podríamos incluso llegar hacia colores blancos directamente. Si yo le pongo todo el brillo, dejaría un color blanco. Entonces, de hecho, no importaría si fuera rojo al inicio, sería blanco. Pero si le quito todo el brillo, quedaría un color negro. ¿Okay? No importa qué tonalidad o qué color hayamos elegido, siempre los polos serán negro y blanco. Si le pongo mucho brillo, sería blanco. Si le quito todo el brillo, sería negro. ¿Okay? Básicamente eso se refiere a este punto. En este caso, si se fijan, estamos eligiendo un tono mucho más al centro, que no sea ni oscuro, ni muy claro, ni muy brillante. Está en el punto medio. Una vez que ya entendemos esos tres puntos, ya podemos elegir de forma concreta un color. Y en este caso yo voy a decir, mi empresa está utilizando el color rojo. ¿Cuál es el color rojo? Todos estos podríamos decir que son rojos. Pero en específico, yo me refiero a este que tenemos en el medio. El rojo, que además tiene un código de color. En este caso se trata de, dentro de la clasificación hex o hexadecimal, le llamaríamos el FE 0000. Este es el código de color que tiene mi marca, es el código de color que tiene este tono en concreto. Hay otras clasificaciones, por ejemplo en RGB le llamaríamos 254.00 o en CMYK o CMYK o CMYK sería el código 0.100.100.0. ¿Okay? Una vez que ya llegamos a este tono de color, repito, tenemos que saber cuál es ese tono en concreto. Porque, a ver, en términos generales, si estamos platicando y listo, no importa, podemos decir la marca, el color de mi marca va a ser rojo, punto. Pero cuando ya vamos a empezar a imprimir cosas, cuando ya vamos a empezar a plantear esos colores en página web, en logotipos, en publicidad y demás, necesitamos conocer de manera concreta cuál es el tono. ¿Me explico? Entonces,
si vamos a hacer un flyer o crear nuestro logotipo, no vamos a decir nada más un rojo, el que sea. No, tiene que ser específicamente este rojo, porque yo lo elegí después de haber estudiado todos los rojos que existen. ¿Cómo le hacemos para saber cuál es este color o ese código, mejor dicho? En un momento más se los voy a mencionar. Es de hecho bastante sencillo. Pero bueno, entendiendo ya cuáles son los colores, sus combinaciones, una rueda de color, una combinación cromática, es totalmente esencial. Cuando estamos creando nuestra marca, debemos de tener bien presente una paleta de colores que es la que vamos a estar utilizando en todos nuestros desarrollos, tanto para temas publicitarios, como para papelería, como para uniformes, para todo dentro de nuestra empresa. Si hablamos, por ejemplo, del OPB, sabemos que tenemos algunos colores en concreto. En este sexenio tenemos el azul como color principal de nuestra universidad y por ahí se integran algunos otros colores auxiliares. En periodos anteriores teníamos el morado como el color principal y algunos otros colores secundarios. En aquel caso, por ejemplo, era morado con anaranjado. En la actualidad, pues tenemos varios tonos de azul y por ahí en ocasiones se cuelan algunos otros como el verde que utiliza también el gobierno del estado. Pero bueno, ¿cómo llegamos a estas combinaciones, a estas paletas de colores, a este grupo de colores que vamos a elegir para nuestra empresa? Hay diferentes maneras. Quizá la más usual es a través de ciertas fórmulas. Fórmulas que ya están estudiadas y preestablecidas que nos van a ayudar a plantear una gama de colores o una paleta de colores. ¿Okay? La primera fórmula que podemos practicar es la fórmula monocromática. Y esta es muy sencilla, se basa simplemente en elegir un color dentro del círculo de colores y después vamos jugando con la variación de brillo y la variación de la saturación hasta tener diferentes colores que nos van a ayudar precisamente a plantear cuál es el color preferido. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 tonos distintos o 4 colores distintos. Primero, un rojo un poquito más intenso y después otros colores que se les va agregando brillo o se les va quitando saturación hasta llegar a este número 4, que es prácticamente blanco. Incluso es posible que en algunas de las pantallas en las que están viendo esto no se alcance a percibir la diferencia entre el fondo y ese color, porque es muy, muy claro. ¿Okay? Entonces, estos colores combinan entre sí, definitivamente, combinan entre sí, pero es muy sencilla esta combinación. Son el mismo color, pero con diferente brillo, diferente saturación. Punto. Entonces, es muy sencilla, es muy básica, pero también es bastante positivo su uso. En este caso, lo podríamos utilizar si nuestra empresa quiere basarse específicamente en un solo color y nada más. Normalmente las empresas no hacen eso, normalmente utilizamos una gama de colores un poquito más amplia. Por ejemplo, esta segunda fórmula que denominamos fórmula análoga. La fórmula análoga, como podemos apreciar en el círculo cromático de la izquierda, se refiere a elegir un color y además los colores que están a un lado del mismo. Los colores que le siguen dentro de esta rueda o dentro del círculo cromático. En este caso elegimos, por ejemplo, un rojo y después vamos a elegir un anaranjado rojizo y después un anaranjado y después a lo mejor un anaranjado más amarillento, por llamarlo de alguna manera. Y resultamos con una paleta de colores que también es bastante combinable. Estos 4 colores resultan una combinación que es agradable a la vista porque al ser colores que van dentro de una misma gama, pues nos ayuda a que se vea bien. Tenemos una tercera fórmula que llamamos fórmula de colores complementarios. En este caso estamos hablando de elegir un punto del círculo cromático y después el color contrario a ese color que elegimos al inicio. Aquí ya no hablamos de que sea el mismo color pero con diferentes variaciones o que sean los que están a un ladito. No, aquí hablamos de totalmente el opuesto al que nosotros habíamos elegido.
Se pueden agregar algunos otros tonos de brillo y saturación para que no se vean solamente dos colores, como lo vemos aquí en la imagen. Teníamos estos dos que se eligieron al principio y después del primero se hace una variación en tonalidad a partir de su brillo o de saturación, y después del otro lo mismo. Pero básicamente tenemos dos, rojo y verde en este caso. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan para ciertos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de cómo se ven distintas plantas o distintos árboles o distintas figuras que precisamente utilizan este par de combinaciones. Si pensamos en una fresa, por ejemplo, la fresa es de color rojo y tiene sus hojas en color verde. Si pensamos en, no sé, en prácticamente cualquier fruto rojo va a tener algún elemento verde cerca de sí. Entonces, dentro de la naturaleza es un color que existe. Y eso es uno de los puntos que podemos definir para saber si nuestra combinación de colores es bonita o no. Si existe en la naturaleza, muy probablemente la combinación de colores está bien. Si no existe, pues bueno, es un poquito más complicado. De hecho, llegamos después a la fórmula de complementarios divididos. Y en este caso, es parecido al punto anterior, pero lo que sucede aquí es que creamos un triángulo isósceles en el cual elegimos un primer tono, en este caso el rojo que tenemos acá arriba, y después nos vamos a elegir complementarios. El complementario normalmente sería el verde, como lo veíamos hace rato. Pero como vamos a elegir dos, este verde no lo tocamos. Agarramos los que le siguen en los dos sentidos, que sería en este caso un azul celeste y un verde lima. ¿Ok? Esta fórmula de colores complementarios divididos lo que permite es identificar colores totalmente opuestos, pero que lleguen a tener cierta armonía, como lo podemos apreciar en esta paleta que tenemos en la parte derecha. ¿Esta paleta llega a tener armonía? Sí, no se ve del todo mal esa combinación. Ojo, ya cuando estamos tomando este tipo de paletas, normalmente tratamos de hacer de que el primer color sea el principal, sea el que más se utilice. Y los demás pasan a ser colores secundarios, es decir, se utilizan menos, son solamente ciertas tonalidades o ciertos puntos en concreto. A lo que voy es que no vamos a utilizar todos por igual, porque entonces sería demasiado color que estaríamos utilizando y eso no es agradable a la vista. Pensemos, por ejemplo, en algo bastante sencillo, un equipo de fútbol. Sea que les guste el fútbol o que no les guste, más o menos todos entendemos ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el color principal del Club América, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es? Si les pregunto cuál es el color principal del Cruz Azul, o cuál es el color principal de, no sé, del Toluca, o de Tigres, o de Rayados de Monterrey, seguramente vendrán a su mente algunos colores, a pesar de que no les guste. Si pensamos en el América, su color principal es el amarillo, pero eso no quiere decir que no utilizan otros colores. También llevan azul, llevan rojo, llevan blanco, etc. Normalmente una playera del América es de color amarillo y tiene ciertos vivos o ciertos puntos muy pequeñitos en esos otros tonos. En algunos casos sí se utiliza con mayor cantidad. Tigres es algo parecido, utiliza cierto tono de amarillo con algunos vivos en otros colores. Y cuando utilizan la camiseta de visitante, utilizan el color totalmente opuesto. En el caso de Tigres, por ejemplo, y de América también, sería el azul. Utilizan el azul de visitante con vivos en amarillo. Y de local, el amarillo con vivos en azul. Entonces, más o menos por ahí nos damos cuenta de que a pesar de que una empresa, una organización tiene varios colores, no los va a utilizar todos por igual. Va a tener uno principal y otros secundarios. Otra fórmula sería la fórmula triada, y en este caso hacemos también un triángulo, como en puntos anteriores, pero este triángulo es un triángulo equilátero. Y lo que nos brinda esta fórmula es que en el círculo cromático se utilizan los colores de cada esquina de ese triángulo.
de manera que todos sean complementarios entre sí. Es decir, que no sean análogos o que no estén a un ladito, sino que sean complementarios entre ellos. Esta forma de combinar o de crear paletas de colores no es tan sencilla. Hay muchos errores cuando creamos las triadas o el punto que sigue, la fórmula que sigue, y hay que utilizarlo con cuidado. Por ejemplo, en este caso, estamos utilizando tonos amarillos, morados y verdes, que lo reconocemos, por ejemplo, de este personaje de DC Comics, pero que en la naturaleza no necesariamente existe. Entonces, ¿combinan? Pues sí, más o menos, pero no es una combinación que inmediatamente resulte. Tenemos que jugar con esos colores. Por ejemplo, en este caso, el Joker o el Guasón utiliza principalmente tonos morados. Ese es su color principal, por eso tiene incluso dos niveles de morado, uno más fuerte y uno más ligero. Y como secundarios tenemos el verde y el amarillo o naranjoso. ¿Por qué? Porque si los utilizáramos del mismo nivel de color, no resultaría tanto. ¿Vale? Justo lo que les mencionaba previamente. Y lo mismo sucede con la tetraédrica. En este caso, en lugar de hacer un triángulo, utilizamos un rectángulo o un cuadrado que nos va a marcar 4 puntos del círculo cromático que podemos utilizar. Estos 4 puntos van a ser los que empleamos a final de cuentas. Y lo mismo que les decía hace un rato, el color principal lo tenemos que elegir, y los demás, como son tonos muy distintos entre ellos, pues van a quedar como colores secundarios. ¿Okay? Es decir, ¿qué significa que sea color secundario o color primario? Color primario es el que se utiliza más, color secundario es el que se utiliza solamente en ciertos momentos. ¿Okay? Y van a ser puntos pequeñitos, solamente ciertos vivos que vamos a agregar dentro de documentos, dentro de la vestimenta, dentro de la marca, etc. Esas son básicamente las distintas fórmulas que tenemos para poder plantear una paleta de colores. ¿Son las únicas formas? No. Ahorita les voy a platicar una segunda forma. Pero bueno, ya entendimos cuáles son los colores, qué es una rueda de color o un círculo cromático, cómo elegir algún tipo de color y cómo crear combinaciones de colores. Pero ¿cómo puedo yo crear mi propia paleta? ¿Cómo le hago para hacerlo? Les voy a comentar el día de hoy un par de plataformas. Una que se llama Galactic, en la cual nos presenta una esfera de color, a partir de la cual podemos jugar con las tonalidades hasta elegir una que nos agrade. Y tenemos otra que se llama Polyton. Con Polyton también tenemos un par de círculos que nos van a ayudar a generar ciertas combinaciones o ciertas paletas de color. Pero además hay otra forma en la cual podemos emplear esta, esta forma de trabajo o esta forma de entender a los colores, que tiene que ver con generar inspiración de la realidad. Esta, en lo personal, me parece que funciona más. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato, son colores que están en la realidad. Son colores que ya conocemos, son colores que sabemos que combinan porque los hemos visto constantemente en nuestra vida. Si yo les pido, por ejemplo, que piensen en otoño. Piensen en otoño. ¿Qué colores les vienen a la mente en la época del año otoño? La mayoría de nosotros estamos pensando en que los árboles están cayendo sus hojas y demás. La mayoría de nosotros estamos pensando en colores un poquito más sepia. Podemos pensar en cafés, podemos pensar en naranjas, podemos pensar en amarillos incluso, pero normalmente no pensaríamos en verdes, no pensaríamos en rojos, no pensaríamos en blancos, no pensaríamos en negros necesariamente. Pero sí, como les decía, cafés, naranjas y esas tonalidades. Porque en esa época del año los árboles de las hojas que eran verdes empiezan a transformarse en hojas un poquito más amarillas y después más cafés y se quedan los árboles que son cafés y demás. Entonces ya tenemos en nuestro cerebro preconfigurado, por llamarlo de alguna manera, que los colores de otoño son
esta gama, cafés, naranjas. Incluso recordemos Halloween, que se da en esta época del año, y las calabazas anaranjadas o las calabazas cafés resultan en nuestra mente también. O pensemos en Día de Muertos y las flores de cempasúchil, que también son tonos anaranjados, en ese tipo de colores anaranjados, medio amarillos y demás. Entonces tiene sentido. Los colores que vemos en la realidad también son combinaciones o paletas que podemos utilizar. Y en pantalla tenemos manzanas. Una combinación de colores, una paleta de colores basadas en manzanas. De esta manera tenemos 4 tipos de manzanas y por ende 4 tipos de colores. Las manzanas golden, que son normalmente amarillas. Las Granny Smith, que son las manzanas que son verdes. Las manzanas Gala, en inglés se llaman Ripe Apple, pero en México les llamamos normalmente manzana Gala, que tiene una combinación de colores que básicamente nos generan un anaranjado. Y finalmente las manzanas rojas, las Red Delicious, que nos brindan un color, un rojo más intenso. Entonces, esta gama de colores, estos 4 tonalidades, estos 4 elementos, nos forman una paleta a la cual le podríamos llamar así, paleta manzana o manzanas. Y de esta manera podemos combinar estos 4 colores en cualquier cosa que queramos. Sabemos que combinan entre sí porque en la vida real funciona. Entonces, a partir de eso nos podemos fijar. Bien, les platicaba hace un rato que tenemos que saber cuál es el color en específico que tenemos que utilizar. Y también les decía que les iba a decir cómo es que vamos a emplear todo esto, un poquito más en la parte práctica. Voy a compartirles pantalla para entender estos 2 elementos. Primero, vamos a trabajar un poquito con las plataformas o con las páginas que les mencioné hace un momento. La de Galactic, en primera instancia, les voy a compartir aquí dentro del chat su enlace para que puedan entrar así es que así gustan. Y la de Peloton, que es lo mismo, les comparto el enlace entre el chat. Bien, primero en la de Galactic, lo que tenemos es una esfera de color en la cual podemos empezar a trabajar. Tenemos distintos elementos. Primero, un círculo cromático, una esfera cromática. Aquí justo es el punto que resuelta más. Después, ciertas tonalidades que son las que vamos a ir encontrando. Y algunos elementos en la parte derecha, como la tonalidad, el nivel de saturación y de brillo que les mencionaba ya hace un rato, y combinación RGB. Bien. ¿Cómo funciona esta página? Básicamente, tenemos 6 puntos aquí dentro del círculo cromático, que son los que nos va a estar mostrando dentro de esta paleta que se crea. Esta paleta nos va a permitir quedarnos con esos colores. Puede ser que elijamos los 6, o puede ser que solamente nos quedemos con 3, o solamente con 2, o con 5, ya ustedes decidan. Pero lo que hacemos, la forma de elegir esta combinación de colores es moviendo estos círculos que están dentro del círculo cromático. Los vamos moviendo y nos va generando combinaciones de colores que podrían llegar a agradarnos. ¿Sabes qué? A mí me gusta un poquito más de colores fríos. Entonces vamos a elegir esta combinación. Azules y morados. Es más, no quiero que llegue hacia el rojo, quiero moverme un poquito más para que sea un poquito más hacia el lila y demás. Entonces, planteamos una combinación de azules, que sería esta que quedó aquí al final. Y automáticamente también nos está diciendo cuál es el código del color o el nombre del color en específico para cada una de las tonalidades de mi paleta. ¿Vale? Ahora bien, les decía hace rato que habían diferentes formas de combinar los colores. A eso se le denomina como armonía. Y en este caso, en la parte superior, tenemos algunos menús. Uno de ellos es precisamente la armonía. El que tenemos por default es la armonía neutral, que básicamente es una armonía análoga, de acuerdo a los que vimos hace un rato, pero que están un poquito más juntas. Podemos elegir la análoga, que separa un poquito más los colores. Lo seleccionamos y aquí podemos apreciarlo. Tenemos una paleta de colores que cada uno de ellos están un poquito más separados. Pasamos de un verde intenso a un morado. Mientras que en la neutral pasamos de un verde a un aqua. ¿Okay? Tenemos después otros como el que se denomina clash o colores complementarios, doble color complementario.
Y también podemos ir jugando con estos hasta crear nuestra paleta de 3 colores. Por ejemplo, este morado con el café y con el celeste, que me parece una combinación positiva en ciertos contextos. Colores complementarios directamente, como lo veíamos hace un rato, por ejemplo, el rojo con el verde, y a partir de esto podríamos elegir una paleta más amplia. Tenemos 2 colores, pero después, si yo quiero que mi paleta sea de 4, entonces tal vez con estos mismos 2, nada más les pongo un poquito más de brillo y ya tengo otros 2 tonos. O les pongo más saturación o menos brillo y tengo otros 2 tonos. Y ya tengo 6 en total. Tenemos armonía complementaria dividida. También ya lo comentamos hace un rato. Las armonías de la triada, que es este triángulo que formamos con estos puntos elegidos. La tetraédrica, en la cual pues, bueno, son 4 los puntos que se toman dentro del círculo. Y ya a partir de ahí, pues bueno, tenemos otros 3 elementos. Elegir simplemente 4 tonos, que son dobles complementarios. El de 5 tonos, que son 1 principal y 4 complementarios. Y después el de 6 tonos, que es como si estuviéramos haciendo una doble triada. ¿Ok? Además de esto, tenemos otros elementos de menús. Por ejemplo, el tipo de visión. Normalmente le planteamos, o yo le recomiendo que utilice una visión normal, que sería un círculo tal cual como lo vemos aquí. Pero también pueden modificar para tener otros tipos de visión. Por ejemplo, esta en la cual se eliminan los rojos y nos quedan solamente azules y amarillos. Vamos a cambiar la armonía hacia una triada. O tenemos una visión como esta, en la cual se empiezan a integrar los rojos, pero son más como cafés y demás. Después está otra donde existen tonalidades un poquito más, más oscuras o más claras en algunos casos. Esta otra que ya integra más colores, pero muy, muy leve. Después está otra que nos quita los amarillos. Y así podemos ir jugando con nuestra gama de colores hasta llegar a algún tono que nos interese. Esto, por ejemplo, para tonos de grises está bastante interesante. Esta otra, que son colores un poquito más oscuros. Mi recomendación es que utilicen lo normal y a partir de ahí jueguen con los demás. Y también tenemos una forma de filtrar o de acomodar los colores a partir de dónde lo vamos a utilizar. Mi recomendación es que utilicen el formato Spectrum, que utiliza todos los colores posibles, pero también está el WebSmart, es decir, nos reduce la cantidad de colores para que sea fácil de utilizar para Internet. Entonces tenemos menos colores. O el WebSafe, que todavía tenemos menos tonalidades o tonalidades más concretas. ¿Okay? Cualquiera de estas 3 funciona. El Spectrum nos da una mayor cantidad de colores, la WebSafe menos, pero más exactos. Bien. Entonces, entendiendo esto, podemos empezar a crear nuestra paleta. De hecho, ya nos la brinda aquí. Vamos, por ejemplo, a plantear una paleta que tal vez tenga estos 3 colores, digamos algo así. Un rosa, un amarillo y un celeste, que tal vez sería interesante de utilizar para una organización que se dedique a la venta de dulces, y específicamente que tenga una connotación más hacia niñas, quizá, porque son colores que dentro de nuestra cultura son más asociados con el sexo femenino. Si quisiéramos para niños, pues tal vez utilizaríamos esta otra. Y a lo mejor dentro de mi tienda podría utilizar esos 6 puntos. Una mitad de la tienda con los otros tonos y otra mitad con estos que tenemos en pantalla. Uno para niños y otra para niñas. Y ojo, no es necesariamente por ser sexista o por querer diferenciar entre géneros nada más porque sí, no. Es porque culturalmente así se le percibe a estos 2 géneros. Y pues bueno, podemos hacer cualquier combinación con cualquier tipo de armonía, visión y forma de color. Esto es con el de Galactic. Con el de Paleton sucede algo parecido, solamente que en esta nos brinda una paleta un poquito más concreta. Por ejemplo, la forma normal, la forma básica que tenemos es con tonos monocromáticos.
vamos moviendo el círculo dentro de esta gama de colores hasta llegar a alguno que nos interese. Por ejemplo, este morado. Y podríamos ampliar su brillo o su saturación con este otro del centro. Quiero que sea un poquito más claro, quiero que sea más oscuro, quiero que sea más intenso el color, pues bueno, ahí lo voy moviendo. Puedo utilizar también 3 colores, que en este caso son colores análogos, y me va creando paletas de colores también. Si se fijan aquí en la parte izquierda tenemos este cuadrilátero que nos brinda varias tonalidades, y también tenemos acá en la parte superior una paleta más concreta. Podemos seleccionar la triada, como esta, por ejemplo, y también ir modificando los colores hasta tener alguna combinación que nos agrade. A lo mejor los quiero más brillantes o menos brillantes, más intensos o menos intensos. Tenemos después con 4 también, lo podemos elegir, podemos ir modificando de acuerdo a lo que nos parezca mejor. Digamos, por ejemplo, que esta me interesa, o a lo mejor me interesa más esta otra, o me interesa más esta otra. ¿Cómo elijo o cómo puedo yo saber cuál es el tono o el color de cada uno de los colores que estoy planteando? Pues bueno, hay diferentes maneras. Una es simplemente poniendo el cursor sobre cada uno de los colores y me va a decir cuál es específicamente ese color. Pero otra forma, que es la que yo recomiendo que utilicen, es tomar una captura de pantalla o recortar esa parte de la imagen y después irse a algún programa, alguna plataforma, algún software donde se pueda hacer cualquier tipo de diseño, incluso como PowerPoint. Aquí, por ejemplo, puedo pegar este elemento y para saber de forma concreta cuál es cada uno de esos colores, lo que voy a hacer primero es crear unos recuadros que voy a plantear aquí para ir poniéndolos todos. Ya están aquí mis recuadros, ya están bien organizados. Y lo que voy a hacer es empezar a cambiarles su color. El primero de ellos, vamos a elegirlo, después relleno de color y elijo la herramienta que se llama cuentagotas. Esta herramienta la tiene prácticamente todos los software donde se utiliza algún tipo de diseño, incluyendo los básicos como PowerPoint, como Paint, como los de Office en general, y los complejos como un Illustrator o un Photoshop o cualquier otra herramienta, incluso en Canva lo pueden utilizar. Utilizo el cuentagotas y marco el color que quiero, ya lo tengo aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo con los demás colores dentro de esta paleta que me mostró la página. En este último caso vamos a elegir no el principal, sino este complementario. Bien. Ahora lo que voy a hacer es moverlos un poquito para que se vean mejor. Voy a subir este color verde, este otro por acá, y voy a poner este otro por acá. Bien, así combinando un poquito mejor. Lo que queríamos era saber cuál es el código de color en específico. ¿Cómo lo sé? Voy a marcar o voy a elegir la figura que acabo de cambiarle el color. Me voy otra vez a relleno, pero ahora en lugar de elegir cuentagotas, voy a elegir la opción de más colores de relleno. Elijo y aquí me pone dentro de la clasificación X cuál es el código de color. En este caso, simplemente lo copio y lo pego por acá para que no se me olvide. Ahí lo tenemos. Aquí está el código de color en específico que tiene este tono. ¿Cuál es el tono de este azul, por ejemplo? Vamos a hacer lo mismo. Voy a formato, relleno de forma y después más colores de relleno. Y aquí tengo exactamente cuál es su tono. Excepto, lo pego acá para que no se me olvide. Y listo. Ya tengo estos dos tonos. ¿Cómo puedo saber yo que estos son efectivamente los tonos que yo elegí y no algún otro que por algún motivo me mostró la plataforma? Muy sencillo, podemos crear otra figura y asignarle ese color en particular. ¿Cómo hacemos eso? Digamos, por ejemplo, que yo quiero poner una, ¿qué será bueno? No sé, una estrella. Vamos a hacer una estrella, aquí la tenemos. Esa estrella yo le voy a poner un color. ¿Cuál de estos tres? Digamos que le quiero poner este verde. Vamos a copiar el código. Ya lo tengo copiado.
Ahora, dentro del relleno de forma, me voy a más colores de relleno, y aquí, en este caso, en su código de color X, le voy a poner el que tengo yo escrito aquí en la parte derecha, que es gato o hashtag, como prefieren llamarle, 00AE63. Le doy a aceptar y automáticamente me cambió el color a este exactamente. Si lo quiero como este azul mejor, otra vez lo selecciono, me voy a más colores de relleno y le pongo el código que me está mostrando, 2211B0. 2211B0. Aceptamos y aquí tenemos también exactamente el mismo tono que tenemos acá en la parte inferior. Como pues estoy seguro, pues los puedo poner juntos y como pueden apreciar no se alcanza a percibir la diferencia cuando paso la figura encima de él. Eso quiere decir que sí es exactamente el mismo tono. Queremos estar más seguros, vamos a hacerla del mismo tamaño y vamos a ver. ¿Se alcanza a percibir dónde está la estrella? No, no se alcanza a percibir en absoluto, lo cual quiere decir que es exactamente del mismo color. En este caso, obviamente, también tiene que ver con que pues la estrella le quita el contorno, pero si le pusiera contorno, aquí la podemos apreciar. Se lo quito y no puedo ver la estrella porque es exactamente del mismo color y lo elegí básicamente por el código que les había mostrado. Bien, tenemos esta opción para generar nuestras paletas, pero como les decía, con el tema de las manzanas también lo podemos hacer a partir de una fotografía real. Por ejemplo, digamos que mi empresa se dedica a vender, no sé, por ejemplo, pozole. Vamos a buscar una imagen de pozole y a partir de esa imagen vamos a crear una paleta de colores. No sé, digamos una como esta me gusta. Un pozole rojo, que es el que consumimos en esta región y es el que en este caso hipotético estaría vendiendo mi empresa. Okay. Vamos a hacer un poquito más pequeña la imagen para que quepan. Ya estamos. Y vamos a traernos estas figuras para que sea más rápido. Bien. Lo que voy a hacer a continuación entonces es empezar a capturar esos colores. ¿Qué colores quiero dentro de mi gama de colores? Primero los voy a poner todos en blanco, o bueno, en negro para que se alcancen a ver. Primero, ¿cuál es el color principal que yo quiero para esta paleta de colores? Lo primero que quiero es encontrar cuál es el color del pozole. Entonces, me voy a relleno de forma, cuentagotas, y vamos a elegir un tono que precisamente se asemeje. Seleccioné ya un maíz dentro de este plato y ya tengo el color. Segundo color, vamos a ver qué otro color es interesante dentro de este plato. Pues quizá el rosa de los rábanos. Lo selecciono. Tal vez también me interesa el verde de la lechuga. Y finalmente vamos a utilizar, ¿qué otro color me queda? Vamos a utilizar este blanco un poquito rosita del rábano. O tal vez podríamos elegir un celeste del plato y demás. En este caso nos vamos a quedar con estos cuatro colores. Como lo pueden apreciar, creé una paleta de colores en menos de 3 minutos a partir de una fotografía. Y entonces esta combinación de colores yo la puedo utilizar para crear los diferentes signos distintivos o la filosofía de colores de mi empresa, partiendo del plato principal que vende mi restaurante, que es un pozole. ¿Okay? Podemos hacer exactamente lo mismo con cualquier otro tipo de ideas, pero el punto es entender cómo empezar a capturar color. Oye, profe, pero ya no supe cuál es ese color anaranjado. ¿Cómo le llamo? ¿Color pozole? No puedes llamar color pozole si quieres, pero para saber exactamente cuál es el código, lo mismo, nos vamos a relleno, más colores de relleno, y seleccionamos su código. Llegamos aquí para que no se nos olvide, y listo, ahí lo tenemos. Este celeste, ¿cuál es el código? Me voy a más colores de relleno, lo copio, y lo pego. Ahí lo tenemos. Entonces, de esta manera, creamos nuestras paletas. En este caso, creamos en menos de 5 minutos un par de paletas y ya entendemos cuáles son los colores que tiene. ¿Okay?
Lo que sigue con ustedes es también empiecen a crear combinaciones de colores para llegar a una combinación que les interesa, que les gusta o que les parece interesante para sus respectivas empresas. Si van a utilizar colores como tal, el negro y el blanco son elementos que podemos llamar como comodines. Se pueden integrar sin necesidad de que los mencionemos dentro de la paleta inicialmente, sino que los ponemos después. O pueden utilizar tonos de grises, o pueden utilizar solamente colores sin blanco y negro y demás. Ya ustedes decidirán este elemento. Muy bien. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Correcto. Bueno, entonces el día de hoy ya aprendieron cómo es que se pueden crear paletas de colores y espero que lo apliquen en sus trabajos, tanto para su consultora como para el cliente, y pues en su vida profesional también les puede servir bastante. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario adicional, con todo gusto se puede quedar al final de la clase. Si no, pues sería todo. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. No, profe. Buen día.